una plataforma que vamos a configurar contigo y tú vas a decir qué quieres que hagan. ¿Vale? Yo lo que tengo aquí es lo que tengo aquí configurado. ¿Qué tengo? Que quiero que vea el viaje, que acuérdate que era el medio que se está moviendo. Y del viaje quiero que vea el número que le hemos dado de viaje, la referencia que le hemos puesto, el origen, el destino, las fechas y las notas. Después quiero que vea todos los puntos de parada, que tenga una pequeña cabecera con la información del viaje y para cada punto de parada que vea pues el sitio donde tiene que parar, la dirección, la localidad. Y que además en cada punto de parada pueda ver todos los albaranes que tiene que cargar o descargar en ese punto de parada. En la traca, el software del móvil, si ponemos que cuando llega al destino, llega la descarga, podemos hacer obligatorio que tome una foto, por ejemplo, del CMR o de la firma del albarán o cualquier cosa. Esa foto automáticamente se sube al sistema y queda junto a la expedición o al pedido, ¿vale? Para que quede asociado. Nosotros tenemos la nube de puntos y yo a mi solución le paso una nube de puntos. Podemos integrar con Seasick, con el navegador de Seasick, por ejemplo. De Seasick, vale. Sí. Y que tú aquí en el móvil abras el navegador de Seasick y veas toda la ruta que tú has definido aquí en el geofencing, ¿vale? Y en cada uno de estos puntos, ¿qué acciones vamos a querer que haga el chofer? ¿Cuáles van a ser obligatorias y cuáles no? Yo aquí le tengo dicho, por ejemplo, obligatorio es el fin de viaje. Y quiero que me hagas una foto y que me hagas una firma. Y además, a la que me hagas el fin de viaje te lo voy a borrar. Es decir, te voy a eliminar el viaje de la aplicación para que no me puedas modificar ya nada. Si has acabado el viaje, has acabado. Y en opcional, aquí tengo puesto el inicio, la parada y el descanso. Cuando yo entro aquí, como no lo tengo actualizado, el descanso de comida no lo tengo puesto, pero bueno, ¿vale? Ves las diferentes acciones y los puntos de parada, que era lo que le había dicho que tenía que ver en el segundo nivel. ¿Vale? En este caso mi viaje pues es un poco una ruta loca, donde voy de Irún, Moncel, vuelvo a Irún, me voy a Madrid, a Toulouse, a Niza y voy de paseo por el mundo. ¿Vale? En cada uno de estos puntos tendré una serie de acciones donde le defino flujos. Primero me haces la llegada al punto de carga. Cuando me hayas hecho te voy a activar el siguiente. Pa' tontos. Si no apretas aquí no puedes hacer el otro. ¿Vale? Le podemos hacer que el siguiente punto no lo haga si no ha hecho este antes. De manera que le obligo a volver atrás y decir, venga, vale, lo voy a hacer, aunque sea tarde. ¿Qué son todo esto? Estos son eventos. Eventos que se configuran dentro de la aplicación.